Hoy queremos hablar una palabra. Dígalo conmigo: que mis oídos, que mi vida, que mi espíritu esté atento a tu palabra, que percibamos esa palabra espiritual. Amén. Hoy traigo una palabra asignada. Cuando mi madre estaba haciendo los temas poderosos, el día de ayer se dio sanadas para concebir. Esto es un proceso en el cual estamos hablando. Después de usted estar sanada para concebir, usted tiene ese vientre espiritual, amén, también dispuesto para recibir el propósito que Dios ha injertado en su vida, amén. Así que ese vientre espiritual, la palabra de hoy es vientre espiritual. Dígalo conmigo: vientre espiritual. Un vientre preparado espiritualmente para recibir lo que el Padre tiene para nosotros, amén. Yo no sé usted, pero yo estoy segura que el Padre tiene un propósito muy grande en mi vida, que el Padre tiene un propósito muy grande en mi familia, que Él ha hecho maravillas y seguirá haciendo maravillas conmigo, con mis generaciones, amén. Porque hubo alguien que se levantó con un vientre espiritual y con un vientre natural también de bendición, amén. Y esa es mi madre, y por eso yo declaro que también el fruto de mi vientre ha sido bendito y que mis generaciones también van a recibir ese vientre espiritual para que ellos puedan gestar también y dar a luz los propósitos de Dios, amén. Así como hoy yo estoy en este lugar, porque no es casualidad, es el propósito y la promesa que Dios ha destinado en tu vida y en mi vida para recibir de su palabra, para recibir de su propósito. Vientre espiritual significa una constitución espiritual. Encapsula el apetito o la pasión espiritual. Encapsula el propósito y la promesa de Dios en cada uno de nosotros. Yo no sé usted cómo tiene su vientre espiritual. Si su vientre espiritual está activo para poder recibir esa promesa del Señor, amén. Yo no sé si su vientre espiritual el día de hoy está activo, percibiendo todo lo que el Padre le está entregando en propósito, en fruto, en la promesa del Espíritu, amén. Porque yo estoy sintiendo, desde ayer estaba sintiendo un dolor en el vientre, y es que el Señor nos está preparando, porque cuando viene ese proceso de ese vientre espiritual, donde se está gestando, donde viene ese proceso de gestación, donde viene después el alumbramiento, hay dolores, amén. Hay dolores, hay procesos, pero lo más importante no es el dolor, no es ese dolor natural, no es ese dolor espiritual que muchas veces nos puede causar. Es lo más grande y poderoso que vamos a recibir de parte de Dios. Yo decía, este vientre espiritual, yo recuerdo en mi testimonio, cuando yo no podía dar a luz porque el enemigo había puesto mentiras y engaños, que no iba a poder dar a luz, que no iba a poder ser fértil. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé a sentir que algo había en mí y que algo se estaba gestando, yo sentía que mi vientre como se iba expandiendo, que mi vientre como que sentía esos calambres, le llama uno, se estaba preparando para recibir la promesa del Padre, amén. Asimismo es en lo espiritual. Nosotros como hijos de Dios, como esos hijos sedientos, nos tenemos que preparar para recibir en nuestro vientre la promesa, y la promesa que Dios tiene para tu vida y para mi vida es tan grande que muchas veces los dolores son tan fuertes, los procesos son tan fuertes que percibimos, pero cuando llega el alumbramiento, cuando llega lo sobrenatural de Dios, es lo más hermoso que puedes recibir, y puedes alabar al Señor y decir: aquí está la promesa. No importa todo lo que cueste, no importa todo lo que tenga que venir, no importa todo lo que se levante, la promesa la vamos a recibir, amén. Así como nuestro vientre espiritual, como en lo natural, encapsula un fruto, encapsula una promesa, encapsula un propósito. Esos frutos son de bendición, ese propósito es de bendición. Nuestro vientre espiritual tiene que estar preparado para concebir lo grande del Señor en nuestras vidas. Así como en lo natural necesitamos para concebir, tener un vientre sano, un vientre sano.
yo recuerdo que a mí me dijeron que tenía muchos quistes, que tenía 19 microquistes en un lado y 20 quistes en el otro lado. Cuando yo estaba recibiendo la palabra del Señor, el Señor me decía: hay muchos que no podemos concebir porque tenemos dañado nuestro vientre, porque tenemos muchos quistes, porque tenemos muchas cosas, porque tenemos tantas cosas que necesitamos sacar de nuestra vida. ¿Sabe que cuando yo entré al proceso, para poder tener a mi hija, el doctor empezó con un resto de cosas? Empezó con una preparación y me dijo: para poder tener, vas a tener que tomar estos medicamentos para que esos quistes se vayan, para que todo lo maligno que haya o todo lo que se está impidiendo que tu vientre dé fruto, tienes que sacarlo. Así hay un montón de personas dentro de las iglesias que tienen que ir limpiando su vida, limpiando su vientre espiritual para poder gestar lo que Dios tiene preparado para usted, para poder recibir lo que Dios tiene preparado, porque Dios no habita en lo inmundo, Dios no habita en un cuerpo inmundo, Dios no habita en lo sucio, Dios no habita en aquellas cosas que nos impiden el propósito de Él. Él habita en donde hay un vientre que esté dispuesto a recibir y que esté dispuesto a llevar el propósito. Porque hay muchas veces que nos embarazamos y perdemos los bebés en lo natural porque el vientre no estaba listo y preparado, porque el vientre no sostuvo el fruto. Y así mismo es en lo espiritual. Cuando Dios te entrega algo, cuando Dios te ha entregado un propósito y lo dejas morir, era porque tu vientre, tu vida espiritual no estaba preparada para poder dar a luz ese milagro, para poder dar a luz ese alumbramiento, para poder dar a luz esa gestación, ese fruto que el Señor está en tu vida. Por eso es que es necesario poder limpiarnos, poder arrancar todo lo que tenemos dentro de nuestro vientre, para que nuestro vientre sea saludable y para que ese vientre pueda concebir y que eso se pueda arraigar en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro espíritu, para que podamos dar de lo que Él nos ha entregado. Amén. Hoy en día hay mucho pueblo de Dios que no ha podido recibir el propósito y dar a luz porque su vientre está infértil, porque está cubierto de maligno, de cosas malignas, de contaminación de carne, de contaminación del alma, de contaminación de todo aspecto. Aún físicamente usted no está preparada. Cuando uno está con anemia, cuando uno está débil, cuando uno no come, rapidito se debilita al tener un embarazo. Así es lo mismo en lo espiritual. Si usted no se alimenta de la porción divina del Señor, si usted no tiene la intimidad del Señor, entonces su cuerpo va a estar débil para poder dar a luz ese propósito. Por eso la palabra es tan claro, y yo le contaba a mi madre de un versículo que nunca lo había leído, que dice en Mateo 15:17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Todo lo que entra en la boca va al vientre. Naturalmente todo lo que comemos va al vientre. Y después dice la palabra, y después va a la letrina. Así lo habla la palabra. Dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pero yo miraba esta parte. Es como en lo natural. Cuando usted come algo contaminado y se lo mete a su boca y llega a su estómago, llega a su vientre, llega a todo su cuerpo, aunque usted lo eche, aunque usted vaya al baño, su cuerpo se contaminó. Y empieza uno: ay, que tengo indigestión, ay, que la comida me cayó mal. Y usted podrá ir miles de veces al baño, pero todo su cuerpo ya está contaminado de aquello que se comió. Lo mismo es en lo natural. Si usted no sabe de qué fuente se está alimentando, todo lo que entre por su boca, todo lo que entre por sus ojos, todo lo que entre por sus oídos, va a dar a su vientre, y todo eso va a contaminar el cuerpo.
Entonces, ¿qué cosas, pueblo, estamos comiendo? ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿Qué cosas estamos haciendo que están contaminando nuestro vientre espiritual? Que están contaminando todo nuestro ser, que están contaminando todo lo que tenemos por dentro. Y cuando usted está contaminada, usted no puede dar ese proceso de gestación. Usted no puede concebir ese fruto, porque no podemos tener un fruto, no podemos tener una promesa, un propósito, cuando su vientre, su vida está lejos del propósito que Dios quiere hacer. Dice Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo habla la palabra. ¿Qué tipo de árbol? Y yo tipifico esto con su persona. Usted es un árbol, usted es lo que el Señor ha creado, la manifestación de Él. ¿Y qué tipo de fruto está dando usted? ¿Qué tipo de fruto es lo que usted está consumiendo? ¿Que está haciendo que el fruto sea malo o ese fruto sea bueno? Porque la palabra es clara y dice que el buen árbol no puede dar mal fruto. Y el mal árbol no puede dar buen fruto. Así que es necesario que nosotros podamos entender que necesitamos estar aptos para poder recibir esa gestación, para poder recibir. Y nosotros, aunque es una palabra como un poco pesada, pero la palabra preñarse. Usted no puede preñarse del propósito de Dios cuando usted no está apto para recibir eso que el Señor tiene para usted. Usted no puede preñarse de las bendiciones de Dios y todo van a ser como ríos que corren y todo se le va y todo se le pierde porque no está sanada, porque no está limpia, porque no está siendo preparada. Porque en lo natural, cuando a uno le dicen que uno ya tiene tantas semanas, le dicen, bueno, lo primero que usted tiene que hacer es tomar ácido fólico. Y en lo natural, en lo espiritual, cuando usted sabe que lleva un propósito, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Meterse más en intimidad, meterse más en la palabra, meterse más en la oración, meterse más a las profundidades, porque entonces va a venir el enemigo a quererle robar su fruto si usted no lo está cuidando. Va a venir el enemigo a quererle desviar su fruto si usted no lo está cuidando y si usted no se está alimentando de algo saludable, si usted no se está alimentando y está fortaleciendo su espíritu. No podemos recibir y decir que vamos a dar a luz. Que la última plenaria de esta conferencia se llama alumbramiento. La segunda se llama proceso de gestación. Y ahorita es vientre espiritual. Es un proceso. Usted no va a llegar al alumbramiento si no prepara su vientre, si no cuida en ese proceso de gestación el fruto que Dios le ha dado, no va a poder darlo a luz. ¿Qué cosas te ha dado el Señor? ¿Qué cosas nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros que hemos dejado abortarlo? ¿Qué cosas hemos dado que el Señor ha puesto en nuestra vida que hemos abortado el propósito que Dios tiene para nosotros? Porque no hemos cuidado en ese proceso de embarazo espiritual. No hemos cuidado el fruto que Dios nos ha dado. Porque creemos que como Dios nos lo dio, nadie me lo puede quitar. Es cierto, las cosas que Dios le dio, pero si usted no la pelea, si usted no se pone las pilas, otro se lo va a quitar. Y el enemigo anda como león rugiente, queriendo buscar a quien devorar. Y yo no voy a ser a quien el enemigo va a devorar, porque yo voy a cuidar lo que Él ha dado y ha depositado en mí, porque es un legado de generación en generación. ¿Qué es lo que Dios te ha entregado, que has dejado morir? ¿Qué es lo que Dios te ha dado, que has dejado morir? Hay hermanas que si Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Y con ese cuento nos andamos siempre. Y lo que Dios nos ha dado, lo exponemos. Lo exponemos. Eso es como lo natural. Cuando usted viene y está embarazada y usted anda con la panza, todo el mundo se lo quiere tocar. Sí. Uno anda con la panzota y todo el mundo quiere tocarle la panza.
Uno anda así y la gente quiere tocarle la panza. Así mismo es en lo espiritual. Cuando tú tienes algo del Señor, todo el mundo lo va a querer ver, todo el mundo lo va a querer tocar. Pero cuidado de quien te lo quiera arrebatar. Cuidado de todos aquellos que te quieren quitar el propósito. Cuidado de a quién le expones tu promesa. Cuando yo tenía a mi hija Nahara en lo natural, yo le decía a mi esposo, es que es algo que yo creo que pasa con todas las embarazadas. Yo me escondía para que no me tocaran la pancita, porque yo sabía cuánto me había costado esa bebé. Me costó lágrimas, me costó proceso, me costó aún mi matrimonio, en muchas cosas y discusiones que nosotros teníamos. Llevábamos 5 años de matrimonio y no podíamos tener un bebé, y era nuestro anhelo y nuestro deseo. Y yo siempre decía, el día que yo quede embarazada, el día que yo tenga esa bebé, yo la voy a cuidar, yo la voy a proteger. Y Marcia, que está acá, y voy a hablarlo públicamente porque es algo que el Señor me mandó a hablar y que yo dije, es que si tú no cuidas lo que el Señor te ha entregado, nadie más te lo va a cuidar. Ella me dio una palabra y me dijo, ¿sabes qué te dice el Señor? Que no dejes a tu hija así, porque ella tiene un llamado tan grande, un llamado tan inmenso, un propósito del Señor, y te estás descuidando, dejando a tu hija a la deriva o con quien sea solo porque estás en la iglesia. En la iglesia también entran personas que quieren arrebatarte tu propósito y tu promesa. Y desde ahí yo entendí y dije, no, mi promesa que me costó tanto embarazarme, aún en lo espiritual me costó, porque así mismo como lo iba haciendo en lo natural, me iba empoderando en lo espiritual, porque aún el mismo doctor me decía, cuídese, no se exponga. Cuide porque le ha costado tanto. Entonces la promesa y el propósito que Dios te ha dado se cuida, se pelea, se resguarda, porque lo que Dios te está dando en tu vientre no es poco, es mucho. Son muchas generaciones que el Padre te está depositando en tu vida. Por eso no podemos nosotros exponernos con nuestro vientre espiritual a que todo lo que entre por nuestra boca sea malo, sea algo que no nos vaya a edificar. Cuide lo que usted habla, porque la misma palabra dice que eso baja al vientre, y en el vientre espiritual también al corazón, y de lo que usted habla, eso es lo que hay en usted. Por eso hay que cuidar lo que nosotros nos estamos alimentando. Aún hay personas que andan con su vientre espiritual podrido, porque todo lo que estás consumiendo, todo lo que estás hablando es que los pastores no me hacen caso, es que el líder me abandonó, es que esto y que lo otro, y nos pasamos tanto la vida quejándonos de todas las cosas que nos pasan, que nos olvidamos de lo que Dios ha depositado en nuestra vida, y andamos el vientre podrido, y en un vientre podrido el fruto va a salir podrido. En un vientre podrido, ese fruto va a salir podrido. Así que cuide usted su vientre espiritual. Vamos, tóquese aquí y usted diga, porque el vientre espiritual tipifica el apetito espiritual de lo que Dios ha depositado. O sea, los propósitos de Dios, los propósitos, los diseños, el propósito divino de Dios está en nuestro vientre espiritual. Y es aquí que usted lo pueda dar a luz y lo pueda multiplicar. O si no, entonces lo va a dejar abortar. Mi madre hablaba y le decía yo, ay, ya habló un poco de la prédica que yo tenía, le digo yo. Pero el Señor habla en su palabra y da para todos, amén. Hay muchas veces que no podemos concebir el propósito, y hay muchas razones por las cuales no podemos concebir. Yo he leído Ana una y otra vez, lo de Samuel. He leído todo lo que a Ana le pasaba. Pero hoy en la mañana, pidiéndole al Señor algo más, y le decía acerca de la amargura de Ana, acerca de lo que Ana no podía conseguir, esos vientres enfermos que no pueden concebir. El Señor me dio una revelación que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo.
Y voy a hablar sobre esos vientres enfermos que no pueden concebir el propósito divino del Señor. Ana, la esposa del Cana, no podía concebir porque su vida estaba llena de amargura. Dice en 1 Samuel 1:5, pero a Ana daba una parte escogida, lo que era el Cana, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ya sabemos que esta parte, como ayer se los mencionaba nuestra madre espiritual, Ana no podía dar a luz o no podía gestar la promesa tan grande que era Samuel, porque había amargura en su vida, porque su vientre y todo su ser estaba enfermo. Ana no podía concebir el propósito de Dios, porque todo era reclamos o todo era el pensar en lo que Penina le estaba haciendo, el pensar en que se burlaban de ella. Estaba escuchando tantas cosas que aunque iba a la presencia de Dios, no se había puesto a escuchar bien la voz de Dios, porque estaba llena y estaba recibiendo de las cosas que Penina le hacía. Estaba recibiendo todo lo que Penina se burlaba, que le decía, que le pasaba a los hijos por enfrente. Y Ana venía a la iglesia. Así estamos muchos de nosotros viniendo a la iglesia, pero no podemos escuchar la voz de Dios que nos dice: allí va a estar tu propósito, porque estás escuchando a las Peninas. Estás escuchando a las Peninas que andan ahí sueltas y que te dicen: ay, pero en esa iglesia nunca va a prosperar. En esa iglesia nunca va a hacer su llamado. Su llamado es tan grande que debería de poner iglesia. Si Dios no te ha llamado para poner iglesia, tú sujétate. Y cuando sea el tiempo que Dios te diga, es el tiempo de concebir y es el tiempo de dar a luz. Pero de lo contrario, dice que Ana pasaba en los atrios del Señor, pasaba en la casa del Señor, pero Ana no había percibido la voz. Como alguien que pasa en la casa del Señor y le ora por un propósito, no podía recibir ese propósito, porque sus oídos estaban tapados y contaminado su vientre espiritual, y su corazón, como lo habla la palabra en Mateo, estaba lleno de todo lo que Penina le había dicho. Cuando tú tienes tus oídos espirituales abiertos y los naturales encendidos, vas a escuchar que el hermano te diga: vas a ser fracasado, no vas a prosperar. Mira, ay, que así como le fue mal a la otra, así te va a ir a vos. Ay, es que así comencé yo, hermana, así con ese mismo proceso, y mire cómo estoy destruida, en derrota. No. Usted cierre sus oídos naturales y empiece a escuchar la voz del Señor. Empiece a activar sus oídos espirituales y a escuchar la voz que el Señor está haciendo. Escuchar la voz que el Señor le está diciendo. Y dice que Penina iba ahí, oraba y le pedía al Señor. ¿Sabe? Yo me identificaba, con la vida de Ana. Yo venía a la casa y yo una vez le dije a mi mamá: madre, le dijo, usted tanto que ora por las mujeres estériles y cómo dan a luz, y conmigo usted no ha dado nada. Una vez le dije eso. Le dije: tanto que ora y a las iglesias que va, pone las manos en las estériles y ya se embarazan. Y en mí no ha hecho nada. En mí no ha hecho nada. Le digo yo donde iba, yo a veces lloraba. Era como Ana, porque estaba escuchando, me retumbaban las cosas de afuera y no lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y estaba yo, íbamos a algún evento con mi mamá, y mamá llamaba: ¿qué pasa en las estériles? Que el Señor está hablando que va a haber sanidad y van a quedar a luz. A los meses, y yo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Y yo, Señor, era como Ana, venía a la iglesia, oraba, danzaba, hacía de todo, pero no estaba escuchando lo que el doctor me decía. Es que tenés esterilidad y no puedes dar a luz. Estaba escuchando lo de los demás y pueden dar a luz, pero mira, Dios utiliza a tu madre, pero a ti no te puede utilizar, en ti no la puede utilizar. Ay, el enemigo hablando.
Y tenía tan tapados mis oídos espirituales y tan destapados los naturales para escuchar lo inmundo, que era como Ana. Venía y le pedía al Señor: Señor, yo quiero mi propósito, Padre. ¿Cómo iba a obtener el propósito si ni yo misma estaba activando mi vientre espiritual? Porque todo lo que estaba consumiendo estaba haciendo que mi fruto no se diera. Porque mi fruto iba a ser contaminado, porque mi fruto no iba a estar sano, porque mi vientre estaba enfermo, porque las demás personas que estaban alrededor me estaban hablando, diciendo cosas que yo no entendía y que yo decía: Señor, ¿y por qué conmigo? Y yo que te he servido desde pequeña. Y muchos le ponemos a decir al Señor: tanto que te he dado, Padre, y el propósito tuyo no llega. Al Señor no le interesan los 20, 30, 40 años, si eres pastor, apóstol, profeta, maestro. A Él lo que le interesa es que cuando estés listo para recibir el proceso de gestación, allí Él te lo va a entregar, allí Él te lo va a dar, allí el Señor va a hacer algo en tu vida, allí el Padre va a empezar a hacer algo en tu vida. Pero oiga esto tan maravilloso. Dice en Mateo, en 1 Samuel 1, número 8. Y esa es para las personas que no están produciendo en su vientre espiritual, porque están escuchando también las personas que están a tu alrededor, como tu esposo, tus hijos. Y oiga que esto me lo daba el Señor en la mañana. Y dice en 1 Samuel, versículo 8. Dice la palabra. Y el 7. Así hacía cada año Ana. Cuando subía a la casa de Jehová, Penina la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. No se estaba alimentando porque no comía. Pero oiga bien esto. El 8 dice: y Elcana, su marido, le dijo. Oiga conmigo esto. Elcana, el que la amaba más que la otra. Y dice: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y oiga lo que le dice él: ¿es que no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuántos maridos, cuántos hijos están diciéndote: y es que no te soy más que suficiente yo que la promesa de Dios? Y por eso no estás teniendo ese vientre espiritual listo. Dice que Elcana, el que la amaba, como él ya tenía sus otros hijos, estaba impidiendo la promesa de Samuel en la vida de Ana. ¿Cuántos Elcana hay en los lugares donde tú habitas, en tu casa, que te dicen: quédate aquí en la casa? Ay, es que tú solo en la iglesia pasas orando. Mamá, es que no nos das tiempo. Es que solo en la iglesia pasa. Y el marido le dice: ay, es que si te quedas conmigo aquí vamos a estar. Y cuando usted se queda, él se va, o en la casa andan dispersos. No se quedan haciendo nada. Usted no puede perder el propósito y la promesa de Dios por los demás, por un cana que le diga: y yo no soy mejor que 10 hijos. Yo dije hoy en la mañana: qué descarado el Cana. ¿Cómo se le pone a decir a Ana, sabiendo que lo que Ana anhelaba era la promesa de Jehová en ella? Y el Cana, en su naturalidad, le dice: no te soy mejor yo que 10 hijos. Porque le pregunta, y las interrogantes son: ¿por qué no comes? ¿Por qué tu corazón está afligido? ¿Por qué estás así? No te soy yo mejor. ¿Quién va a ser mejor que las promesas de Dios? ¿Quién va a ser mejor que el propósito de Dios? Nadie se compara, nadie, porque aunque padre y madre te abandonaste, con todo y eso Jehová te sostendrá. Aunque tu marido te deje, Jehová te va a sostener. Aunque tus hijos se olviden, Jehová te va a sostener, dice la palabra. Y él le dice: y es que no te soy yo mejor. Nadie va a suplir. Nadie va a suplir el propósito de Dios. El Cana lo estaba viendo en lo natural, pero yo leí en la Biblia: Samuel era ese propósito, era esa
promesa. Esa promesa de Ana, y Ana no podía quedarse. ¿Qué hubiese pasado si Ana le hubiese prestado atención al Cana y hubiera dicho: mi marido tiene razón, me da la mejor parte, lo tengo a él, mejor me quedo sin la promesa? Como hay muchas mujeres aguadas, discúlpeme la palabra, pero dicen: ay, es que el propósito de Dios me está haciendo tan fuerte que mejor lo dejo ahí. Aguada, porque el propósito de Dios se conquista en medio de las cosas, de los obstáculos, en medio de los espinos, en medio de todo aquello que quiera destruir el propósito. ¿O es que usted cree que para concebir usted va a andar de lo más relajada? O usted con una panza, con una gran panza, usted se va a poner a saltar sabiendo que una de esas puede derramar sangre, puede tener un aborto. Se va a poner a correr y a estar haciendo ejercicio. Y si usted lo hace es porque no está cuidando lo que lleva adentro. Así mismo somos nosotros. Oh, nadie va a satisfacer, nadie va a poder darnos el propósito y la promesa que solo Dios nos puede embarazar. Solo Dios nos puede dar esos vientres espirituales sanos para que nosotros podamos ir y podamos decir: lo que yo llevo adentro, lo que yo porto adentro es la promesa, es un Samuel, llámele como usted quiera, es lo que usted y yo sabemos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios nos va a dar cuando nosotros estemos sanos. ¿Sabe cómo le puse yo al Cana? Los matapromesas. Hay un montón de matapromesas. Discúlpeme la palabra, pero era un matapromesa. Sabiendo cuánto Ana deseaba la promesa y que era un propósito de Dios. ¿Usted cree que Ana iba a ser estéril, igual que Sara? ¿Usted cree que iban a ser estériles? No, tenían que pasar por su proceso. Pero lo que el Señor mandó en su palabra es: fructifíquense, multiplíquense. Entonces el Señor no iba a dejar a Ana estéril. Lo que estaba deseando el Señor era que Ana sanara. Que Ana sanara. Lo mismo con Sara. Por eso no podemos permitir que nadie, los matapromesas, los proabortos, roben el propósito de Dios en nosotros. Aquellos que te dicen: ay, voy a entrar al ministerio porque yo sé que el Señor tiene algo grande y te ha dado palabra, que eres un ministro de alabanza, pero empiezas a escuchar a los matapromesas, pero si ni cantas, si ni vas a aprender, si mira de dónde venís. O cuando otros que se levantan, que el Señor les ha dado palabra y les ha dicho: vas a ser un maestro, vas a ser un profeta con la palabra del Señor, y los demás quedan vos, porque están viendo en ti en lo natural, pero no están viendo el vientre espiritual que Dios ha formado para que Él pueda hacer algo grande. No dejes que los matapromesas infecten tu vientre espiritual, infecten y aborten el propósito que tú tienes. Y hay otras que se dejan abortar el propósito también. Otro matapromesa matapromesa era Mical. Cuando David estaba, dice, danzándole al Señor y se estaba regocijando porque la presencia del Señor estaba en ese lugar, salió Mical y le dijo a aquellos que les parece más importante lo que la gente diga de ellos que lo que Dios diga de ellos. Aquellos que les parece más importante lo que los demás puedan percibir de ellos que lo que Dios ya dijo de ti. Y sabes que David le dijo: me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Porque Mical le dijo: ay, no te da pena que tus sirvientas y todos los demás te vean haciendo ese show. Y David le dijo: me haré más vil por causa de Jehová. Aunque David había pasado proceso, no dejó abortar el propósito de Dios en su vida. ¿Y sabe qué hizo Mical? Abortó el propósito que Dios tenía, porque si estaba con David, la descendencia de David iba a ser poderosa en ella. Y Mical fue estéril, aunque muchos dicen que después tuvo hijos, pero yo digo, no tuvo la descendencia de bendición de David, no tuvo la promesa de David. Lo que Dios había bendecido no la tuvo y quedó estéril para no tener en su vientre la promesa de David. Porque lo que usted maldiga que viene de Dios, usted no lo puede alcanzar.
Lo que usted un día rechazó, usted no lo puede alcanzar, ni se puede preñar de lo que usted rechaza o de lo que usted dice. Es que esas locuras que hacen, es que esos profetas, es que los profetas, los falsos profetas, ¿sí hay falsos profetas? Claro que sí, la Biblia lo establece y ya están en los tiempos. Pero yo digo, cuando hay profetas que se levantan con una verdadera palabra, ¿usted por qué va a criticar? Usted se debe embarazar de lo que le está diciendo el Señor. Pero como rechazamos lo que estamos viendo, usted no se puede embarazar de lo grande. Mical no era digna de llevar el propósito en su vientre de la descendencia de David, porque rechazó al que estaba embarazando a David. Rechazó al que había dicho de David algo. Mical lo rechazó y se fue al lado de las que lo pudieran aceptar y las que los podían ver bien. ¿Cuántos hemos rechazado el propósito de Dios con tal que la hermanita, el hermanito, el cana, el matapromesa y los hijos digan: no, queremos mejor que los demás, estar bien con los demás y no con aquel que te puede embarazar de los propósitos divinos? Aquel que te puede embarazar de todo lo divino del Señor, aquel que te va a sostener, aquel que te va a sustentar, aquel que te va a decir: yo te levanto, yo te esfuerzo, sé valiente, continúa, porque la promesa de Dios está ahí para ti. Dice la palabra: y Mical, la hija de Saúl, despreció a David. Y Mical no tuvo hijos, o sea, fue estéril. Era un vientre improductivo, porque era un vientre no sanado. Y el vientre no sanado, o el vientre que había consumido las cosas del mundo, estaba contaminado y no podía tener eso tan grande. Qué bendición las que tuvieron hijos de David. Y Mical, mira, se perdió la promesa porque rechazó el propósito de Dios. Así habemos muchos que estamos rechazando porque no lo entendemos, porque no lo comprendemos, porque no sabemos cómo vamos a lidiar con él. ¿Sabe? Cuando yo quedé embarazada, yo ni me lo creía. Yo dije, incluso fue bien chistoso porque cuando quedé embarazada me hice una prueba. Yo sabía que el Señor me había hablado y me había dicho que iba a tener mi promesa, pero me agarró de imprevisto la promesa. Yo se lo conté en el congreso de danza porque el proceso de gestación vino en una temporada difícil. En mis momentos mejores, que hasta teníamos relaciones programadas con mi esposo para poder concebir, no pasó nada. No pasó nada porque ahí estaba la mano del hombre, no la mano de Jehová. No pasó nada. Y ahí estaba bien, estaba alegre, estábamos bien con mi esposo y no pasó nada. El 5 de junio del 2020 muere mi abuela. La persona que un día me dijo: yo estoy segura, y le dijo a una prima mía, y esa prima mía me lo comentó a mí: la descendencia que yo anhelo ver tanto, decía ella, es la de Suri y Tarsi, porque han sido niñas que se han consagrado al Señor y que Dios me permita poder verlas. Ella murió en medio de la pandemia el 5 de junio. En ese tiempo yo estaba en un tiempo mal. Mi mamá se había ido a otro lugar para poder sacarse el dolor y sanarse de todo lo que había pasado en ese tiempo. Yo estaba mal. Era mi abuela, la abuela con la que más hemos convivido. Ella me crió también, parte de ese proceso. Me cuidó y yo estaba con ese dolor tan grande en mi vida.
Pero sabe que nosotros creemos que el proceso de gestación se va a dar en lo bonito. Cuando usted esté bendecida, prosperada y en victoria. No, el proceso de gestación duele. El proceso de gestación se va a dar en los momentos peores, porque ahí es donde el Señor quiere saber de qué está hecha su hija, su hijo, de qué están hechos ustedes. ¿Sabe? Cuando yo me embaracé, fueron 2 meses después de que mi abuela murió. Cuando ya lo habíamos dejado de intentar, cuando ya no quería nada, cuando yo dije, ay Dios mío, ya te lo dejo en tus manos. Pero una vez sentí que en ese caso, en un sueño, que mi abuela se me sentó en la cama y me dijo, hija, no te preocupes, Dios me ha llevado para entregarte tu propósito y tu promesa. Yo no comprendí ni entendí nada de lo que estaba pasando. A los 2 meses me doy cuenta que estoy embarazada. Cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada y tengo ahí, le digo a Marcela, la llamo y le digo, Marcela, necesito que vengas a mi casa. Necesito que me lleves al doctor, le digo yo, pero que no digas nada, porque yo todavía no estaba segura si yo estaba embarazada. Pero ¿sabe qué? Dios me permitió en ese momento, quizás sea un dolor muy fuerte de una pérdida, pero en tiempos atrás yo no estaba preparada para poder recibir la promesa de Dios, porque con mi esposo habíamos tenido muchos problemas, muchas dificultades, no solo financieros, sino que habíamos tenido muchos problemas entre él y yo, que yo le decía, a saber si no es por vos que no puedo salir embarazada. Y tantos pleitos, y él solo se quedaba callado. A saber qué hiciste vos, le decía yo, que le fallaste al Señor, que yo no puedo salir embarazada. Sin darme cuenta, no estaba yo sana para poder dar a luz esa hermosa niña que el Señor me ha regalado. Cuando pasamos nuestro proceso y nos unimos más en medio del dolor, en medio de la dificultad, ahí el Señor me permitió poder dar esa hermosa princesa y poder tener en mi vientre algo especial. Ahí es donde el Señor me permitió poder gestar. Así que es necesario que su vientre esté listo. Es necesario que su vientre esté listo. ¿Sabe que cuando yo le dije a mi mamá, le llevo la prueba con unos zapatitos y se le enseño y le digo, madre, se le entregué en las manos? Y me dice, ¿y eso qué vos? Me dice. Y le digo yo, vea y abra, véalo. Cuando ya le cayó, porque estábamos en un tiempo de dolor, no podíamos creer que la promesa del Señor se había gestado en eso. Por eso yo te digo, tu vientre espiritual tiene que estar sano, tu vientre espiritual tiene que estar preparado, tu vientre espiritual tiene que quitar todos aquellos quistes malignos, todos aquellos quistes que te impiden poder tener el propósito, para que ese vientre pueda gestar lo maravilloso que Dios tiene preparado para ti, eso maravilloso que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros hoy preparemos. Saque esas pastillas, en vez de esas pastillas de ácido fólico, métase la palabra, métase la oración, métase el ayuno, para que su fruto pueda salir fortalecido, para que su fruto pueda salir bueno. A uno le dicen, tome ácido fólico para que el feto se vaya formando. Tome la palabra, tome el ayuno. ¿Ustedes creen que andar cargando una promesa es solo? Ya lo hizo el Señor. Ya el Señor ya lo hizo, ya el Padre ya lo gestó. Ahora solo tengo que relajarme y esperar. No, tome sus pastillas de bendición, tome esas pastillas de bendición, tome esa palabra, aliméntese de la palabra, aliméntese en la intimidad. Dígale al Señor, necesito fortalecer el cuerpo, cero anemia espiritual, esa anemia que muchas veces no nos permite que esa gestación se dé. Quítela de su vida, quítela de su cuerpo, para que nosotros podamos dar un hermoso bendición del Señor, una hermosa bendición, una hermosa promesa, un hermoso propósito. Póngase de pie. Yo sé que hay personas que dicen, hubo alguien o yo misma no dejé que lo que Dios me había entregado, la promesa, no solo estamos hablando de
en lo natural. La promesa puede ser un ministerio que dejaste caer. Puede ser un servicio que el Señor entregó tus manos y te dijo cuídalo y no lo cuidaste. Puede ser aún tu misma casa que no cuidaste. Esta es una promesa del Señor. Nuestras casas es un propósito del Señor. Hay que cuidarla. Hay que saber administrarnos bien el tiempo. Sabe, mi madre es una persona que viaja demasiado desde que yo tengo 8 años. 8 años ella viaja y anda por todos lados. Pero sabe, ella, aunque no pudiera estar en casa, ahí nos llevaba con nosotros. Recordábamos hace poco que pasamos una penumbra en muchos lugares. Mi hermana casi de 4 añitos y yo de 8. Ella nos llevaba y ella decía, donde yo vaya ustedes van a ir, y donde ella está, aquí estamos nosotros clavadas en la presencia de Dios. Porque desde pequeña no dejó que los hijos la gobernaran, no dejó que su casa se cayera, no dejó que el propósito y la promesa, porque ella no iba a poder dar a luz montón de almas si en su casa no había gestado un buen fruto. Pero como hizo un buen fruto, se multiplicó en muchas almas, y por eso el Señor la tiene donde está. ¿Cuántas veces dejamos caer y dejamos robarnos la promesa? Porque los matapromesas nos están hablando y nos están diciendo, oh, porque tú misma te descuidaste, porque lo que te estaba alimentando contaminó tu vientre espiritual y hizo que eso se produciera un aborto y no se gestó esa promesa. Yo quiero que pasen aquí a este lugar las mujeres que dicen, necesito que mi vientre espiritual se abra, esté fortalecido para poder recibir el propósito. Porque usted de acá, este es el momento de este vientre espiritual donde usted se embarace, y donde esa semilla empiece a germinar, para que su proceso de gestación sea bueno y para que su alumbramiento sea bueno, para que con esos dolores, con esos gemidos, usted pueda dar a luz el propósito de Dios. Es necesario que usted pueda sanar.